Redescubra la fe, de Miles Monroe, entendiendo la naturaleza del reino. ¿Dónde está tu fe? Dedicatoria. A Ruth, mi querida esposa por más de 30 años, y a mis preciosos hijos Charissa y Chairo Miles Jr., la fe que ustedes depositan en el liderazgo que ejerzo sobre nuestra familia me enseñó la mejor lección sobre la fe que profeso a mi Padre Celestial. A Matías Monroe, mi querido padre, cuya fe firme en Dios a través de las muchas pruebas y retos para criar a 11 respetables y exitosos hijos, me impulsó a creer que nada es imposible. A mi hermana Susan Hall y a su difunto esposo Steve, su compromiso con Dios y la demostración de una fe de calidad ante la enfermedad e incluso ante la muerte me impulsa a enfrentar el futuro con una confianza sin mancha. A los millones de personas que luchan diariamente con las numerosas vueltas que da esta vida, que este libro se convierta en una fuente de estímulo y que avive su fe para creer en un mejor mañana. A Jesucristo, el autor y ejecutor de mi fe. Gracias por tener fe en mí, la suficiente para morir y restaurar mi fe en ti. Menciones. Ningún logro en la vida jamás es el resultado del esfuerzo individual y aislado, sino es el producto del aporte y apoyo colectivo de muchas personas en nuestra vida. Esta obra no es diferente. Quiero agradecer a mi amigo, confidente y redactor en el transcurso de los años, Don Milam, quien continúa animándome a poner mis ideas por escrito, creyendo que este esfuerzo les puede ayudar a otros en su viaje terrenal. Don, su aporte y seguimiento a este proyecto hizo posible que yo le llevara a este manuscrito al mundo. Quiero agradecer a mi esposa Ruth y a mis hijos, Charissa y Chairo, que me permitieron pasar días y noches sumergido en las páginas de la investigación y con la mirada fija en la pantalla de mi computadora portátil para que elaborara esta obra. Gracias. Los amo a todos. A Sandra Kemp, una mujer con tanta fe que se rehúsa a renunciar y a morir, y más bien continúa la buena batalla de la fe sin dudar jamás en la fidelidad de su Dios que la libró del dolor que le causa el malestar físico. Gracias por la inspiración. A los miembros de la Iglesia Bahamas Fight Ministers Fellowship en Nassau, Bahamas, cuya fe en mí como su líder me llevó a buscar las respuestas a preguntas y asuntos que necesitaban ser abordados. Este libro es el resultado de una de estas investigaciones. Gracias. Prefacio. Ningún hombre puede vivir apartado de su fe. La mayor pérdida en la vida es la carencia de la fe. El mayor reto en la vida es creer en medio de la vida misma. El mayor reto de la vida diaria es que la vida se vuelve muy rutinaria. La vida jamás se detiene. ¿Alguna vez ha deseado que la Tierra deje de girar y lo deje salir por un rato para tomarse un descanso de su larga lista de demandas, decisiones, consideraciones, preguntas, retos, responsabilidades, expectativas, promesas y obligaciones? ¿Siente la presión de las exigencias imprevistas de la vida diaria? Cuentas por pagar, trabajo por conservar, niños que criar, esposa que sostener, casa que cuidar y proteger, comida que comer, agua que tomar, ropa que vestir, amigos que ayudar, impuestos que pagar y reputación que mantener. Entonces llega lo inesperado.
la pérdida del trabajo, la muerte de un padre, un cónyuge o un hijo, el hallazgo de una enfermedad incurable en su familia o en su propio cuerpo, la finalización de una amistad o un divorcio, la opresión de un hábito personal o el abuso de sustancias prohibidas por un miembro de la familia o el fracaso de su negocio. Así es la vida mientras estamos en el planeta Tierra. Todos los habitantes de la Tierra deben afrontar los mismos retos. Y el que usted tenga éxito o fracase depende de la forma de cómo usted maneje la fe. La mayoría de nuestros semejantes en el planeta experimentan apuros, frustraciones, depresión y el fracaso total en su intento por afrontar estos retos. Muchos prefieren fingir que los retos no existen, mientras que otros ahogan su incapacidad para abordar las dificultades en un mar de alcohol, drogas y otros comportamientos autodestructivos y antisociales. Muchos perdieron la confianza en los sistemas políticos sociales, económicos y religiosos de sus países y optaron por retractarse de la forma de vida del ciudadano medio. Muchos ya no creen que pueda haber paz en la tierra ni reconocen que las Naciones Unidas puedan prevenir las guerras. Otros renunciaron a creer que los políticos pueden resolver nuestros problemas nacionales y que los científicos le hagan frente a nuestros retos médicos y ambientales. Aún otros viven diariamente atemorizados por el terrorismo o se mantienen alejados y observan la degradación de la vida humana por la limpieza étnica, el aborto o las campañas bélicas. La humanidad va hacia una encrucijada crítica. La humanidad ahora se pregunta si existe alguna alternativa para el mundo que hemos creado. En esencia, la mayoría de la humanidad simplemente ha dejado de creer. Perdió la fe en la fe. El perder el trabajo, al cónyuge, a un hijo, el hogar o el negocio son tragedias indiscutibles, pero estas no se comparan con las mayores pérdidas que alguien puede experimentar. La mayor pérdida en la vida sobre la tierra es la pérdida de la fe. Cuando alguien pierde la fe, pierde la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, entonces se cancelan los propósitos y el significado no tiene justificación. La fe es la fuente de la razón y la materia prima para el compromiso, la persistencia y la fidelidad. La vida no tiene explicación cuando se pierde la fe. Pierda lo que pierda en medio de la vida diaria, jamás pierda su fe en la vida. El libro trata de este reto. No trata simplemente de la necesidad de la fe, sino del modelo correcto de la fe. La mayoría de lo que denominamos actualmente la fe es simplemente una expectativa conveniente. Dicho de otro modo, solo creemos en lo que queremos, esperamos y estamos dispuestos a aceptar. Nuestra fe se basa en lo que definimos e interpretamos como lo bueno, correcto y aceptable. Y por consiguiente, en lugar de creer en la naturaleza soberana y en la perspectiva omnisciente del Creador, nuestra fe es únicamente válida siempre y cuando nuestras expectativas estén de acuerdo con nuestra definición de lo bueno. Este libro fue escrito para retar la calidad y la naturaleza de la fe que heredamos de nuestro sistema de creencias contemporáneo y compararla con la trayectoria de los campeones de la fe que fueron puestos a prueba en su tiempo y superaron todo tipo de retos. Mi intención
es hacer que usted cuestione el tipo de fe que abrazo y vea si es de tal calidad que puede resistir la prueba de las decepciones, los momentos de crisis inesperados invalidados por el silencio de Dios y por la pérdida de todo lo que usted aprecia demasiado. ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Cree en la oscuridad lo que creía en la luz? ¿Cree todavía en algo tras haber perdido todo? ¿Cree en la esperanza aun cuando la esperanza deje de existir para usted? ¿Tiene fe cuando está en medio de las dudas? Espero que estas páginas aviven en usted un tipo de fe que lo impulse en la vida y le dé una fe que represente una amenaza a la tragedia y se vuelva una crisis para su crisis. Deseo que usted redescubra la fe en la cultura perdida del reino del cielo y comience a vivir en un nivel donde no se detenga con los cambios constantes de la vida en la tierra. La meta de este libro es que nos ayude a todos a restaurar el poder del reino de la fe. Prólogo. La crisis económica global de 2008, que comenzó con el colapso de las principales instituciones financieras en los Estados Unidos, luego tuvo un efecto dominó por toda Europa, el Pacífico Asiático, África, América del Sur, el Lejano Oriente e incluso mi región del Caribe sufrió varios incidentes de aquellos que hacen que los países funcionen de una manera eficaz. 1. La interdependencia de los países, las economías y las sociedades. 2. El papel apremiante del valor monetario en el funcionamiento de la economía. La verdad es que todos los países y las sociedades deben desarrollar y mantener una ley monetaria que les permita la actividad comercial, el intercambio de mercancías y las operaciones de negocios dentro del sistema social. Esta economía monetaria se establece por la autoridad gobernante de la nación que sirve de factor de apoyo para el funcionamiento diario y para la estabilidad del país. Sin esta moneda nacional común, es imposible existir como país. Nada ocurre sin esta moneda y así es como todas las personas en la estructura social buscan acceso y posesión de esta moneda. Aunque invisible, el reino del cielo también es un país y como tal, también funciona con un intercambio y operaciones monetarias. El amor es la cultura del reino del cielo. Su atmósfera es la esperanza y su moneda común es la fe. La moneda del reino del cielo es la fe. Las declaraciones hechas por el mismo rey sobre el papel de la fe en el reino recalcan la necesidad indispensable, la prioridad y el valor de la misma para la vida en el reino del cielo en la tierra. Fíjense en lo siguiente. Se hará como ustedes conforme a su fe. Mateo 9, 29 y 30. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Mateo 13, 58. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Mateo 15, 28. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Mateo 17, 20. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21,
21 y 22. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo el paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Marcos 2:5. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Marcos 6:6. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 8:8. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Romanos 4:9. Por eso la promesa viene por la fe. Romanos 4:16. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Mas el justo vive por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Estas afirmaciones indican claramente la necesidad de la fe para funcionar en la economía y en la sociedad del reino del cielo en la tierra. La esencia de esta moneda del reino es que aquí nada se puede experimentar ni aplicar sin creer y sin esperar, que ellas se convierten en su derecho como ciudadano. El reino se activa al creer que la vida es real, relevante y presente. Debemos creer en el gobierno del reino y en sus promesas constitucionales con una convicción plena de que funcionará ahora y en el futuro. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Marcos 11:22. Que su vida se llene de abundante fe y que usted se beneficie cada día. Introducción. ¿En la duda? Tenga fe. Las ruedas de nuestro enorme avión 747 tocaron suavemente la pista caliente del aeropuerto egipcio con un ruido sordo después de 15 horas de vuelo, lo cual formó parte del historial de otro aterrizaje tranquilo en mis viajes frecuentes por el mundo. Era mi primer viaje al Cairo. El calor desértico de esta ciudad antigua nos recibió y cubrió a mi esposa y a mí como una manta caliente. Sentí inmediatamente que acababa de dar un salto en el tiempo hacia la historia. Todos los relatos que escuché y aprendí de niño sobre este país apartado estallaron de repente y ahora esta tierra se había vuelto una realidad viva y extensa delante de mí, como una aventura de Indiana Jones. He viajado miles de kilómetros por más de 70 países y he conocido un sinnúmero de ciudades, culturas, climas y costumbres sociales y religiosas, pero cada nuevo lugar vuelve a encender en mí un espíritu infantil, un presentimiento como una novela de misterio desconocida que me atrae a explorar sus páginas no leídas. El Cairo fue este tipo de ciudad. Los escritos bíblicos del gran líder y libertador Moisés en sus 5 libros del Antiguo Testamento nos dejaron un registro histórico repleto del acontecimiento que se llevaron a cabo en cada tierra rica de cultura. Estuvimos 7 días. Viajamos por todo el país y visitamos las ciudades antiguas del Cairo, Luxor y las mundialmente famosas tumbas antiguas de los faraones egipcios, las pirámides. Recuerdo la sensación impresionante que tuve al recorrer las ruinas antiguas de Luxor, cuando estiré mi cuello para ver columnas macizas del templo, las esculturas enormes
y los jeroglíficos maravillosamente preservados como si hubieran sido escritos ayer. No pude evitar sentir la fuerza y el misterio de lo desconocido mientras contemplaba la realidad de una civilización que todavía deja perpleja a la mente moderna. Muchas preguntas inundaron mi mente. ¿Cómo construyeron ellos estos edificios imponentes? ¿Cómo transportaron y levantaron esas rocas macizas que se elevan por encima de nuestros diminutos cuerpos? ¿Qué tipo de ritos y acontecimientos se llevaron a cabo en estos pasillos sagrados? ¿Cómo eran estas personas y qué los motivaba? Mis preguntas sin respuesta aumentaron al día siguiente cuando llegamos a las esperadas pirámides. Me imaginaba cómo iban a ser por lo que había leído en las páginas de los libros de historia que tuve de niño. Pero mi imaginación no me preparó para lo que vi ese día. Allí, bajo el calor sofocante del sol desértico, se erigían delante de mí lo que millones de personas soñaban: las 3 pirámides principales de los antiguos faraones egipcios. Sentí de repente que me encogía como en un mundo de miniatura cuando nuestro guía nos condujo por la pirámide primera. Quedé totalmente pasmado por el tamaño real de las rocas que conforman la estructura. Cada una era más grande que cualquier automóvil o autobús que hubiera visto. Luego estaba la altura enorme de la pirámide acoplada con los ángulos perfectos que se extendían hacia el cielo despejado. Mi imaginación fue bombardeada otra vez cuando ingresamos por la abertura que conduce hacia las celdas interiores de los líderes poderosos de Egipto. Sentí que las civilizaciones fluían por mi vida mientras inspeccionábamos una elegante exposición de los restos del joven faraón, el rey Tut. Allí, en las vitrinas de este salón grande y amplio, estaban los artefactos de la magnificencia de Egipto. Debo confesar que estuve completamente anonadado, como también lo estuvo mi esposa y las muchas otras personas que nos acompañaban. Las preguntas surgían en mi mente como las aguas de un maremoto. El viaje terminó ese día con más preguntas que respuestas, y con la conclusión de que la realidad de la vida se encuentra en sus misterios. Uno nunca va a tener todas las respuestas. Uno nunca va a solucionar todos los problemas del conocimiento. Uno nunca resolverá todos los dilemas. Siempre habrá cosas en la vida que uno no pueda explicar. A veces, vivir la vida sin explicaciones es un reto que debemos aceptar. Los espacios en blanco en las experiencias de la vida son los que causan gran perplejidad. Hay algunas cosas que jamás entenderemos. ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Uno debe seguir creyendo. Los misterios de la vida siempre dan lugar para la fe. Aquí termina la introducción de este capítulo.